Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, todas, todes, por estar aquí con nosotras esta tarde ya de sábado, 26 de agosto de 2023, en este taller. Las sentencias de derechos humanos nos juzgan a todos y todas. Y bueno, pues estamos muy contentas aquí, tanto en el Museo de la Mujer como en la Federación Mexicana de Universitarias, de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, pues bueno, por recibir a una mujer extraordinaria, excepcional y de las mujeres más inteligentes y comprometidas que tengo el gusto de conocer ya de varios años. Y bueno, antes que todo, les damos la más cordial bienvenida. Bienvenidos y bienvenidas al Museo de la Mujer, que es un centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y bueno, voy a decirles que nuestra invitada, de verdad, como les digo, es un verdadero honor tenerla aquí. Agradezco muchísimo su tiempo porque sé que tiene una agenda bastante ocupada. Es la magistrada Celia Marín Sasaki. Bienvenida, magistrada, de verdad, qué gusto contar con usted, quien nos va a platicar de su trabajo, de todos los días, de qué más podemos aprender que del todos los días de la gran función jurisdiccional. Ella es maestra en Derecho, cursó un máster interdisciplinar en el estudio y prevención de la violencia de género de la Universidad de Salamanca, España. Es parte internacional o miembro de la International Association of Women Youths, de la Asociación Mexicana de Mujeres y Juezas, y Magistradas AC, y de la Sociedad Mexicana de Geografía AC, y por supuesto es integrante orgullosamente de nuestra muy querida Federación Mexicana de Universitarias AC. A lo largo de su trayectoria ha recibido diversos reconocimientos como el Premio Fiat Justicia 2016 por la mejor sentencia innovadora de derechos humanos y perspectiva de género, medalla María Cristina Salmorán de Tamayo 2018, que quiero decirles que a nivel del Poder Judicial Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el reconocimiento más alto y más importante que se da a las juzgadoras por su trabajo, o juzgadores por su trabajo en sentencias que son paradigmáticas y relevantes. También a la excelencia judicial femenina otorgada por el Comité de Igualdad y Género del Poder Judicial de la Federación. Ha sido candidata 2 veces a la presidencia del Poder Judicial de la Ciudad de México en los periodos 2018 y 2021. Y bueno, ojalá pronto sea una realidad esta que ya no sea solo una candidatura, sino realmente que alguien como usted tenga un cargo tan importante, porque sabemos que lo desempeñará de la mejor forma. Reconocida por la revista Foro Jurídico como una de las abogadas más influyentes de México en 2019. Premio Nacional Servicio Público 2019 por 28 años de servicio y distinguida por el Congreso Nacional de la Abogacía por su destacada trayectoria laboral en 2021. En el año 2023 fue reconocida por la revista Women Style por su trayectoria como la mujer lideresa en la administración pública. En marzo de 2023, la revista Government First le otorga el reconocimiento por su trabajo profesional en México. En el mes de junio, la revista Mujer Ejecutiva la destaca como una de las mujeres más importantes de México y más influyentes de México. Y en julio de 2023, recientemente, la revista Líderes la considera en su lista de las 300 líderes más influyentes de México, y en julio de 2023 fue invitada como conferencista por parte de la Universidad Complutense de Madrid, impartiendo la conferencia Erradicación de la violencia contra las mujeres desde una perspectiva latinoamericana. Dentro de sus publicaciones cuenta con los siguientes títulos: Argumentación jurídica y perspectiva de género en las resoluciones judiciales, primera edición 2018 y hoy segunda edición 2022. La importancia de juzgar con perspectiva de género 2019. La visión de las mujeres en la construcción de la transformación social y política de México. Y bueno,
acabo de decir, como les comento, es solo una semblanza curricular, porque el trabajo de la magistrada sin duda es mucho más amplio, de muchas más puntos a destacar. Sin embargo, bueno, pues es una semblanza únicamente, pero podrán darse cuenta de la personalidad de la mujer que tenemos hoy como invitada en mi muy querido taller. Y bueno, magistrada, bienvenida. Creo que lo importante va a ser ahora escuchar estos dos casos que estamos subiendo ahorita en la página de nuestro Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo, también para escuchar sus preguntas o comentarios, para aquí replicarlos y que haya una interacción con ustedes. Y bueno, también estamos subiendo las sentencias que la magistrada nos dará el gusto de escuchar de su propia voz, sus comentarios y las razones, la argumentación por la cual se tomó la decisión, en el sentido de que ya veremos ahorita cuando se comenten estos casos. Y bienvenida, magistrada, y mi primera única en este momento intervención sería preguntarle por qué es importante juzgar con perspectiva de género. Ustedes que son magistradas, que son juezas, que ejercen esta tan importante labor que a veces se menosprecia, pero porque no se conoce a fondo, porque no se conoce la relevancia del trabajo de jueces y juezas, de magistrados y magistradas, tanto en los poderes locales como en el Poder Judicial de la Federación, en la Suprema Corte, por supuesto. Y cómo yo quiero decirles también otra cosa para darle ya la palabra a la magistrada, que yo tengo el gusto de conocerla, como les digo, ya de algunos años, y me consta que cuando el tema de la perspectiva de género apenas se estaba incorporando en los foros judiciales, de los espacios, espacios de función jurisdiccional, pues la magistrada ya venía empujando muy fuerte con estos temas, insistiendo incansablemente con estos temas, cuando apenas eran cuestiones que incluso se sometían a duda si es que se rompía un principio de imparcialidad por juzgar con perspectiva de género, en fin, todas estas cuestiones que han sido verdaderamente complicadas para poder sacar adelante, pero la magistrada Celia Marín Sasaki siempre ha sido bastante insistente, fuerte y congruente con su trabajo. Entonces, mi pregunta, para que ya le demos el uso también de la palabra y comente los importantes casos, es ¿por qué es importante juzgar con perspectiva de género, magistrada? Y nuevamente, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la Federación Mexicana de Universitarias. Muchas gracias al Museo de la Mujer. Muchas gracias a la doctora Idalia Pérez Fernández. Muchísimas gracias también a la doctora Patricia Galeana, que pues gracias a ustedes es posible tener este espacio de estudio, de análisis, de reflexión y sobre todo para visibilizar toda esa violencia en contra de las mujeres. Me honra profundamente estar en este espacio, sobre todo con el tema que es la perspectiva de género en las sentencias. Yo me voy a referir a las sentencias en materia penal porque, bueno, esa es mi labor. Sin embargo, pues quiero decir que la perspectiva de género es una metodología que tiene por objeto lograr la igualdad de las partes. Solamente es una metodología. Existe un gran desconocimiento en relación de lo que es la perspectiva de género y a veces se piensa que la perspectiva de género es algo, sin saber ni qué, que beneficia solamente a las mujeres. En mis audiencias, muchos abogados y abogadas defensoras y defensores de sujetos activos que son hombres me solicitan que no aplique la perspectiva de género porque esa perspectiva va a perjudicar a sus defensos. Eso es algo totalmente equivocado. La perspectiva de género es simplemente una metodología que lo único que hace es eliminar las asimetrías de poder
Y entonces, al momento de partir de planos de igualdad, resolver lo que corresponda. Pero tenemos que poner a las partes en ese nivel de igualdad, porque cuando entramos a un proceso de cualquier naturaleza, y yo me refiero al proceso penal, con asimetrías de poder, claro que vamos a cometer injusticias. Y esas asimetrías de poder pueden estar hacia el lado de los hombres o hacia el lado de las mujeres. Generalmente, y por la violencia generalizada que por siglos hemos vivido, las víctimas de esa violencia, estadísticamente, son las mujeres, las niñas y las adolescentes. Prueba de ello son las 11 mujeres que matan diariamente en este país. El tema del feminicidio es una violencia extrema. Es una violencia que inició siendo leve y que fue creciendo y que fue creciendo hasta llegar a la violencia extrema, que es el feminicidio. Yo quiero comentarles, son 2 sentencias a las cuales ya se las enviaron. Son versiones públicas, no puedo dar datos, ni nombres, ni mayores pues detalles de los asuntos, los voy a tratar de manera general para que pues podamos establecer aquí una buena dinámica, ¿no? En principio, quiero decir, son 2 asuntos. El primero, me voy a referir al primer caso que yo dicté y que yo apliqué la perspectiva de género, ya siendo magistrada. Entonces, este asunto lo dicté aproximadamente en el año de 2014. Y se trata, ustedes van a saber de qué se trata sin que yo diga mayores datos, por los hechos y en qué consistieron. Resulta que en este caso, una chica, una mujer de 20 años de edad, una jovencita, es la imputada del delito de homicidio calificado por privar de la vida a un hombre, desarrollándose los hechos en el interior de una habitación de un hotel, donde la joven afirma la llevaron con violencia y el ahora occiso y otro sujeto, siendo el ahora occiso quien le impuso la cópula a la joven por medio de la violencia y sin su consentimiento, para enseguida trató de privarla de la vida, por lo que ella, en defensa de su vida, lesionó al agresor con la misma arma que éste empleó para amagarla, logrando salir el ahora occiso de la habitación del hotel todavía con vida, abordar su motocicleta, se dirigió hacia su domicilio. El domicilio era relativamente cerca del hotel donde fueron los hechos y finalmente fallece. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues todos los hechos se fundaron y se atendieron en función de la privación de la vida del sujeto que la había violado, que la había violentado. Ella, al defenderse, con la misma arma con la cual era amagada al momento de imponerle la cópula, ella, al tratar de salvar, de defender su vida, con esa misma arma, lo lesiona. Lo lesiona y el sujeto sale lesionado de la habitación. Cuando llega a su domicilio, alcanza a decir 2, 3 palabras y cae muerto. La chica sale del hotel sumamente asustada. Ella va sin blusa, sin ropa, con el tórax descubierto, con muchas manchas de sangre, va lesionada y en el camino encuentra, les comenta a unas personas de una paletería que si la podían ayudar porque pues había sido agredida. Resulta que ellos llaman a una patrulla, pasa un vehículo que no es una patrulla, sin embargo se para, a bordo van 2 sujetos que supuestamente son policías,
pero no era una patrulla normal, no estaba balizada, no tenía número. Ella les platica lo que pasa, la suben a la patrulla, la llevan a la parte de la fiscalía, pero no la presentan ante el Ministerio Público. Este es una parte del escenario y por el otro lado llega el sujeto a su domicilio, cae muerto, el hermano llama a la policía, pues porque ya está muerto. Y ya en la fiscalía ligan que se trata del mismo asunto, el sujeto que muere en su domicilio y ella que va por la calle manifestando que había sido víctima de violación y aparte ella iba lesionada también. Cuando llegan a la fiscalía, después de varias horas que la tienen a ella en una ambulancia afuera de la fiscalía, no la ponen a disposición del Ministerio Público, le hacen algunas curaciones en algunas lesiones que ella llevaba. Y una vez que los presentan ante el Ministerio Público, bueno, pues ella manifiesta que ella ha sido violada, que los sujetos la meten a esa habitación. Claro que la amenaza era, la llevaban con una navaja a un costado, era una violencia, no era una violencia física, era una violencia moral. Nadie se da cuenta, el tipo parecía que era cliente frecuente del hotel porque ya hasta tenía su habitación y le dan su llave, ¿no? Entonces todo era como muy normal y adentro de la habitación es cuando se dan estos hechos. Cuando llegan a la fiscalía y empiezan las diligencias, ella les dice que a ella la violó el sujeto que está ahora como el occiso, ¿no? En la fiscalía la pasan, le hacen algunos estudios, el estudio ginecológico, unos estudios de integridad física, y finalmente nadie le hace caso y la invisibilizan total y absolutamente en el tema de que ella es una víctima de violación y que lo que hizo ella fue defender su vida porque ya después de que la había violado el sujeto, ahora la quería matar con la misma arma con la cual la había sometido para imponerle la cópula. Cuando sucede todo esto, ella es invisibilizada totalmente. Hay algunos estudios que son casi estudios de rutina en este tipo de cuestiones, sin mayor trascendencia, y toda la investigación se aboca al homicidio, a la privación de la vida del sujeto que la había agredido. Y se llevan a cabo todas las diligencias. Finalmente, logran una consignación, porque todo este asunto era del sistema tradicional, no del nuevo sistema penal acusatorio, y pues consignan a esta niña, la chica, la consignan por el delito de homicidio calificado. La consignan, le califican de legal la detención, le dictan la formal prisión por homicidio calificado. ¿Qué te implicaba eso? Pues que tuviera que dictarse prisión. Ella estuvo en prisión. Una vez que dictan la formal prisión, apelan esa formal prisión. Y es como esa apelación llega a la quinta sala penal en donde yo me desempeño en esta segunda instancia. Fue un asunto muy comentado, había mucha polarización de la misma sociedad, lo que queremos comentar de cuando intervienen los medios de comunicación, pues cada quien hace su versión de los hechos, cada quien toma partido y bueno, pues dictan sentencia, ¿verdad? Ahí mediáticamente. Y en el caso de ella, pues cuando apelan la resolución, llega a la sala, llevamos a cabo la audiencia de vista, esto ya estaba en todos los medios, era una situación muy delicada que le dio la vuelta al mundo, prácticamente, porque cuando celebramos la audiencia de vista,
había defensoras de derechos humanos, había mujeres sororas de organizaciones de la sociedad civil, de todas aquellas mujeres que realmente sí veían un tema de injusticia en este asunto, ¿no? Había mujeres de África que venían a ver qué era lo que estaba pasando en esa audiencia. Tuvimos la audiencia, celebramos la audiencia y una vez que se celebró la audiencia de vista, bueno, pues ya quedó el expediente para dictar sentencia. Ya empezamos a analizar todo el asunto y es la primera vez que yo aplico la perspectiva de género en este asunto. Uno, pues estaban las asimetrías de poder marcadísimas. Ella totalmente invisibilizada como víctima de violación. Grave todavía más, acusada de homicidio calificado por haber privado de la vida a ese agresor, que la agredió a ella. El agresor era superior a ella en edad, en fuerza física, en todos los aspectos era superior a ella. Ella pudo defenderse. Hubo un gran rebumbio porque decían que el sujeto tenía 13 puñaladas, que lo había matado de 13 puñaladas. Cuando yo vi el expediente, en realidad, y también así lo decían los peritos médicos forense, que solamente una de las heridas era la mortal, la que le dio en el cuello, y entonces pues le abrió la garganta, le cortó la tráquea y bueno, pues también eso le generó una fuerte hemorragia, que esa es la causa de la muerte. Las otras 12 lesiones que tenía, que la prensa las llamaba morbosamente 12 puñaladas, 13 con una y 12 más, pues te imaginabas, si tú no ves las constancias, si no ves las fotografías, si no ves todo esto, ¿qué te imaginas? Que aquello era una masacre, ¿no? Y entonces la fuerza de toda la persecución del delito se fue en contra de ella. ¿Y qué es lo que pasaba aquí? Pues estaba todo plagado de estereotipos, porque ella, al defenderse de ese agresor, empezaron a decir, a ver, ¿en qué lugar se llevaron a cabo los hechos? Dentro de un hotel. Y cuando los hechos, cualquiera que sean, se lleven a cabo dentro de un hotel, hay una fuerte carga estigmatizante porque empiezan a decir que andaban haciendo las mujeres dentro de un hotel. Empiezan los estereotipos porque rompe con todo ese estereotipo que nos han inculcado de que las mujeres son tiernas, dulces, abnegadas, buenas, están en su casa, no van a los hoteles porque son lugares que no son correctos, no son decorosos, todo eso. Toda esa carga social que se aplica cuando los hechos se dan dentro de los hoteles, operó ahí en ese caso también. Los dictámenes médicos hablaban de esa violencia, de la lesión, únicamente una lesión era la lesión mortal. Las demás lesiones que había no eran tan graves y además sanaban en 60 días, si hubiera sido un tema de lesiones, y eran unas lesiones de lucha y o forzamiento. Ella también tenía lesiones, y las lesiones que ella tenía en los brazos como consecuencia de aquel forcejeo también fueron clasificadas, y los médicos dijeron que esas lesiones se las había causado ella sola. Y daban ahí algunas características de manera muy superficial, y bueno, pues todo esto la hacía a ella la asesina, sin más ni más, sin tomar en cuenta que ella estaba defendiéndose, estaba defendiendo su vida. Había sido motivo de una agresión sexual muy
violenta, y ahora, aparte de que ya le habían impuesto la cópula, de que ya habían ejercido esa violencia sexual extrema en ella, ahora la quería privar de la vida. Y entonces resulta que como cuando ella se defiende, la consignan por homicidio calificado. Cuando aplicamos la perspectiva de género, pues vemos las asimetrías de poder, vemos que todo ese material probatorio está sesgado, está causándole un daño a ella, no hay un equilibrio, no hay una igualdad, las pruebas pues tampoco eran unas pruebas que las hubieran analizado y recabado con una neutralidad, sino estaban sesgadas para perjudicarle a ella. El juez de primera instancia pues dicta la formal prisión, desde luego, por homicidio calificado. Cuando llega a la sala lo empezamos a estudiar, a analizar, a ver exactamente qué era lo que pasaba. Analizamos todas esas asimetrías de poder, analizamos que el tema de la perspectiva de género, pues era el momento de aplicarla. Y no solo porque se notaba a leguas la desventaja física y material en relación con de la chica procesada con el occiso, quien la superaba en corpulencia, peso, talla, además se encontraba armado. Para ello se empleó pues esta herramienta, el protocolo para juzgar con perspectiva de género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual es un fundamento legal y sí constituye una herramienta eficaz que brinda a las y los impartidores de justicia los principios generales y específicos que deben ser considerados, así como las reglas de actuación para darles el efecto útil a esos principios. La resolución de estos asuntos bajo este enfoque de género permite a nosotros, como juzgadoras y juzgadores, que se tome en cuenta el contexto de desigualdad. El contexto de desigualdad es fundamental. Esos contextos que existen entre las partes o las visiones estereotipadas que influyen en la situación y que determinan un criterio injusto como resultado de la invisibilización de esas diferencias y de esas desventajas existentes. La sala destacó que a pesar de que la inculpada al rendir su declaración ante el Ministerio Público dijo que el ahora occiso la agredió sexualmente, la línea de investigación no estuvo dirigida en ningún momento a indagar esa violencia sexual, sino que se privilegió la investigación por el delito de homicidio calificado en relación con el occiso. Es decir, la autoridad investigadora no le dio credibilidad a la versión de la joven mujer, negándole el carácter de víctima y, en consecuencia, no inició las diligencias tendientes a investigar esa violencia sexual que denunciaba. Además, no le brindó la atención médica y psicológica especializada de manera oportuna que como víctima de violencia sexual requería, es decir, falló la debida diligencia a la que se refieren las diversas resoluciones de la Corte Interamericana, en donde nuestro país ha sido señalado como responsable de violar derechos humanos. También se advirtió que la inculpada no contó durante la etapa de la investigación con una defensa adecuada y eficiente, aunada a que fue objeto de una revictimización porque se le dejó la carga de probar su inocencia y la acreditación del delito que denunció en su agravio. Con lo cual la autoridad investigadora vulneró distintos derechos humanos que la víctima tenía, como es su derecho a la igualdad ante la ley,
y que su presunción de inocencia y el acceso a la justicia fueron totalmente invisibilizados. La sala concluyó que el material probatorio con el que ya se contaba acreditó que la imputada cometió el delito de homicidio en legítima defensa. A esa conclusión llegó la sala, que lo que había sucedido era a lo mejor, por el momento procesal que había y todo esto, un exceso en la legítima defensa, lo cual era totalmente distinto a que el proceso se llevara por homicidio calificado. Bueno, se lleva el proceso se reclasifica el delito a homicidio en legítima defensa, lo que permitió que la chica procesada enfrentara su proceso bajo la figura de la libertad provisional que era vigente en aquel momento. En este caso, este caso representa uno de los ejemplos más emblemáticos de que la aplicación de la perspectiva de género en la tarea jurisdiccional logra cambios importantes y favorables a la situación jurídica que enfrentan las personas. No obstante, interpusieron un amparo. El hermano del occiso interpuso un amparo. Y el juzgado de distrito de amparo en materia penal que conoció, al resolver el amparo, consideró que los hechos no debieron juzgarse con perspectiva de género, a pesar que la imputada, que era la tercera perjudicada en el amparo, manifestó haber sufrido violencia sexual por parte del occiso y que, al ver en peligro su vida, en legítima defensa de la misma, privó de la vida a su agresor. Y que el tribunal de alzada, o sea, el tribunal al cual yo pertenezco, al aplicar la perspectiva de género como método de análisis, logró detectar todas las asimetrías de poder entre las partes involucradas. Sin embargo, el juez de amparo determinó que fue errónea dicha postura porque no existió algún trato de desventaja o discriminación contra la inculpada por pertenecer a un grupo históricamente desventajado, dada su condición de mujer homosexual de 20 años de edad. El juez de distrito refirió que era inadecuado que en una determinación judicial se empleara como fundamento el protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues dicho documento carecía de vinculación alguna. Que fue desacertado que el Tribunal de Alzada resolviera bajo la perspectiva de género, pues lo que determinara la pertinencia de aplicar dicha perspectiva no es el hecho de que esté involucrada una mujer y que ésta sea heterosexual u homosexual, sino que indispensablemente deben existir tratos diferenciados basados en el sexo, el género o las preferencias u orientaciones sexuales. Es decir, debe quedar plenamente identificado si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. Y que en el caso no quedó evidenciado que las omisiones en la integración de la averiguación previa hubiesen derivado de actos discriminatorios. Bueno, pues esa fue mi primera experiencia al aplicar la perspectiva de género.
es que es un caso que lo conocemos muchos, muchas y muchos por el tema mediático, pero pareciera que nos está contando algo que no es posible de creer por toda la violencia institucional, partiendo de la premisa de que se está argumentando una violación. Esta cuestión es bastante grave per se, pero la violación siempre en muchos aspectos, en muchos ámbitos, se minimiza, ¿no? Una violación no es tan grave si sales viva, ¿no? Eh, es como algo que pareciera que es una consecuencia de diferentes aspectos y que, bueno, te tocó la mala suerte de eso, pero ya de eso a que mates al agresor, eso sí ya es grave, ¿no? Entonces, aquí lo que me parece muy fuerte es esta revictimización por parte de las instituciones, empezando por el Ministerio Público, que no ni siquiera considera el tema de la violación, ni siquiera lo integra, ni siquiera es un elemento importante porque el cuerpo de las mujeres finalmente no importa. Finalmente, pese a que vivimos en un país de los más violentos del mundo en contra de las mujeres y las niñas, del mundo, estoy hablando algo bastante serio, que se ha naturalizado es otra cosa, desgraciadamente, pero que es muy grave la violencia que vivimos las mujeres y las niñas en este país, donde no solamente estamos hablando de 11 mujeres asesinadas con violencia de género, aclaro, diario, y además las que están desaparecidas, que no hay que olvidarlas, las que tal vez están siendo víctimas de trata. En este momento, muchas mujeres y niñas están siendo víctimas de trata y ni siquiera hay manera de encontrarlas. En fin, es una cuestión, un panorama bastante terrible y cómo las propias instituciones y quienes son los operadores de justicia no tienen esta visión amplia de considerar que si esta víctima no se hubiese defendido, sería otra más de la lista de mujeres asesinadas en este país. Simple y sencillamente. Eso ni siquiera se notó. Magistrada, ¿cuál fue la defensa? Bueno, el hermano del feminicida, perdón, del violador, en este caso, disculpen, del violador, ¿qué argumentos daba para defender a su hermano Oxiso? ¿Cuáles eran los puntos que decía? ¿Por qué se le dio tanta importancia al dicho del hermano del violador? Es que en un principio la declaración, bueno, el sujeto violador era un sujeto que ya tenía antecedentes penales también, ¿no? Cuando ella hace su primera declaración, dice que ella va caminando por la calle y que se acercan dos sujetos en una motocicleta, el occiso y el hermano del occiso, y que se le acercan ya con la navaja y la hacen que se suba a la motocicleta. Quien manejaba la motocicleta es el hoyo Oxiso. Atrás de él colocaron a la chica y atrás de la chica iba el hermano, porque en la versión de ella, los dos son los que llegan al hotel, la llevan al hotel, se mete el hermano, bueno, el sujeto que fallece, llega a la administración del hotel y dice, pide un cuarto y dicen, el de siempre, y le dan una llave. Y a ella ya la lleva amenazada. El sujeto, el hermano, aparece en la habitación cuando ya están ellos, pero finalmente se sale. Pero ya dejó a la chica dentro de la habitación con el otro sujeto y ya estaban agrediéndola ya estaban agrediéndola físicamente para imponerle la cópula, pero el sujeto se sale. Entonces ella solamente se queda con el que ahora es Oxiso. Y ella, al momento de que ya la habían violentado, ya la había violentado sexualmente, pues ella, el sujeto la quiere matar, tiene el arma, tiene la navaja con la que ya la había violentado y le había pues amenazado para poder imponerle la cópula. Y cuando salen, cuando están en el forcejeo, ella le quita la navaja y de inmediato le da una
cortada aquí en el cuello, la famosa puñalada. Y en ese forcejeo el sujeto tiene diversas cortadas en las manos, en los brazos, en la espalda y aquí en el tórax. Pero esas lesiones, los mismos peritos médicos dicen que no eran graves, que eran lesiones que iban a tardar en sanar menos de 60 días. La lesión que tenía en el cuello, esa sí fue la única lesión mortal. En virtud de todo esto que existía, por eso es que se reclasificó a exceso en la legítima defensa. Lleva ella su proceso en libertad y lo lleva ante un juez de los que antes teníamos como jueces de paz, que conocían de delitos, pero cuya pena no era mayor a 5 años, algo así. Y entonces ella lleva su proceso en libertad con una excelente defensa y el juez la absuelve, porque el juez le llega a la conclusión que no hubo exceso en la legítima defensa, que fue legítima defensa lo que sucedió. Cuando vuelven a apelar el Ministerio Público y el hermano del ofendido, pues llega a la sala y nos toca conocer nuevamente de la sentencia. Cuando ya la sentencia viene por legítima defensa, homicidio en legítima defensa, y claro que la sala confirmó esa legítima defensa. Respecto de la resolución nuestra, pues es que te digo que se van al amparo y se los han negado, pero en la primera resolución de amparo que fue en contra del auto de formal prisión, nos dijo el juez que no debíamos haber aplicado, que no deberíamos de haber aplicado la perspectiva de género, porque era un tema que no era aplicable, porque en principio, pues tampoco el protocolo para juzgar con perspectiva de género era obligatoria su observancia, y una serie de razonamientos que, bueno, pues veías ahí el machismo a todo lo que daba, ¿no? Veías los pactos patriarcales y toda esta dinámica que se da en la realidad, que no está plasmada en el expediente, pero que sabes que se está dando. El pacto patriarcal ahí estaba. Absolutamente, magistrada. Pero además quiero comentarle que desgraciadamente este caso no es aislado, ¿eh? De hecho, recientemente hay un caso en el Estado de México que, bueno, lo leo públicamente porque es una nota del diario El País, es decir, por eso me atrevo a comentarlo como está publicado, que acaban de, bueno, condenada, esta nota, ojo, es de mayo de 2023, 15 de mayo de 2023, una mujer, 6 años condenada a la cárcel, Roxana Ruiz, la mujer que mató a su violador en defensa propia. Estamos, magistrada, en mayo de 2023, me refiero que es la nota que salió publicada en el diario El País, y ha sido condenada. La jueza Mónica Palomino del Poder Judicial del Estado de México determinó que la mujer de 23 años es culpable de hacer un uso excesivo de la legítima defensa, aun cuando el tribunal reconoció que Ruiz había sido víctima de violación. Y aquí estamos hablando de una jueza mujer que considera que hubo exceso en la defensa. Es decir, creo yo que pese a que tenemos este importante precedente de su ponencia, esto sigue repitiéndose, ¿no? Esta falta de perspectiva de género en los juzgadores y juzgadoras mujeres. Y a mí también eso me parece indignante, y si quiero hacer tal vez un comentario a título personal, siempre los hago a título personal, pero sabemos las mujeres cuando una agresión sexual lo es decir, cuando dices no, es no. Y siempre es una afirmación que tenemos, sobre todo en los colectivos feministas: no es no. Y si esto transgrede, si esto pasa a mayores, sabemos el punto de miedo, de terror, de vivir estas agresiones, me refiero, imaginamos, o quienes las han vivido, etcétera, el riesgo que corremos de ser asesinadas después de una violación es prácticamente, usted que es experta en materia penal,
Sabemos por la parte criminológica, cuando un agresor sexual se enfrenta a una mujer que se defiende, casi es un hecho que la mujer va a ser asesinada también. Entonces, me parece a mí verdaderamente indignante que al día de hoy, en el año 2023, sigamos teniendo estos casos, y por eso es tan importante que usted nos comente este caso, su experiencia, cómo lo vivió, cómo es enfrentarse a esta máquina patriarcal, heteropatriarcal, porque está bien una jueza mujer en el caso del Estado de México. Y bueno, también hacer un llamado a quienes están viendo estos casos, pues que no vamos a dejar de apoyar a las mujeres víctimas de este tipo de violencias tan atroces, y mencionarlas, ¿no? Por lo menos, apoyarlas y decir que por supuesto yo sí les creo. Cuando una mujer dice que sufrió una violación, hay que creerle primero que todo, porque es algo bastante fuerte, es una cuestión muy seria. Y cuando hay una cuestión de defensa, pues bueno, creo que tenemos que empezar por investigar que no haya impunidad, por ejemplo, pero a mí me sigue pareciendo indignante que todavía a la fecha se sigan repitiendo estas cuestiones de violencia institucional heteropatriarcal. Pero qué bueno que nos viene usted a contar el caso, porque este precedente que usted dictó en su ponencia, en el colegiado donde está usted, perdón, en la sala, es muy importante, porque a estas mujeres que ahora están en prisión por haber matado a su violador o a su agresor también en casa, o también cuántos casos conocemos de mujeres que están en prisión por haber matado al violador de sus hijas también, que es el padrastro, que es el vecino, que es el tío, que es el abuelo, que es incluso el esposo, y matan al violador de sus hijas y también van a la cárcel, ¿no? Y están en la cárcel por estos delitos. Creo que hay que visibilizarlo, y qué bueno que nos explique este caso. Y yo creo que es importante que quienes están en una situación parecida o tienen a alguien conocida en estas circunstancias, está la sentencia publicada de la magistrada, está el precedente que puede ayudar bastante para sumar y que se sigan evitando estas terribles, terribles injusticias, porque como dijo siempre cito a la jueza, entonces jueza y presidenta de la Corte Interamericana, Elizabeth Odio Benito, que dice: México tiene estos problemas porque no quiere erradicar la violencia en contra de las mujeres. O sea, todo lo disfraza, todo lo hace, algunas propuestas muy saludables, pero no quiere erradicarla. Y aquí está un ejemplo muy claro, magistrada. No sé cuál es su opinión al respecto. Sí, desde luego que mira, como la Corte Interamericana, ¿cuántas veces nos ha dicho? Desde Campo Algodonero, Inés Fernández, Rosendo Cantú, Digna Ochoa, todas las resoluciones que ha habido en este sentido de violencia en contra de las mujeres, la Corte ha dicho, a ver, México como país, tú ya tienes reformas constitucionales en materia de derechos humanos, tienes tratados internacionales, está CEDAW, hemos firmado Belén do Pará, hemos participado en infinidad de tratados que se trata de eliminar de manera radical la violencia en contra de las mujeres. Tenemos normas secundarias, tenemos protocolos, pero ¿qué es lo que pasa? Pues que toda esa normatividad se aplique en la realidad. Porque una cosa es la normatividad y otra cosa es la realidad. ¿Por qué esos asuntos a los que tú te refieres, bueno, que no los vamos a tratar ahorita, pero los hemos estudiado, cuando las mujeres matan a las parejas, a los maridos o a los hombres que están cercanas a ellas y que durante toda la vida las han violentado hasta que llega el momento y finalmente los matan? ¿Qué es lo que nos ha dicho la Suprema Corte? Aplica la perspectiva de género, analiza los contextos de violencia en los que se desarrollan los hechos, analiza todo esto y no lo hemos hecho. No lo hemos hecho hasta que no nos lo dice la Corte o no nos lo dice los tribunales colegiados.
Preferimos esperarnos a que de allá nos digan cómo va a ser. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque mientras que sucede eso, las mujeres están en la cárcel, pasando años, años y más años. Y lo único que no vas a recuperar es el tiempo de vida. Absolutamente. Y lo único que ellas hicieron fue defenderse. Claro. O de haber vivido, defender a sus seres queridos también. Sí, de haber vivido contextos de violencia de años, de violencia que duraron años y que son ciclos de violencia. No queremos entender el ciclo de la violencia en la cual se encuentran inmersas muchas mujeres, en donde tenemos tensiones, agresiones y luna de miel. Ese ciclo, ese ciclo de la violencia es un círculo vicioso. No lo queremos ver al momento de juzgar. No queremos entender el síndrome de la mujer maltratada. No queremos entender el síndrome de Estocolmo. No queremos entender el síndrome de Bonsai. No queremos entender el síndrome de la indefensión aprendida. Nos falta mucho, muchísimo, muchísimo. Pero además también, magistrada, el tema de las sentencias de la Corte Interamericana que han condenado al Estado mexicano, otro caso como Mujeres de Atenco, por ejemplo. Todo eso relacionado con violencia sexual. ¿También? Violencia sexual para una mujer que se manifiesta como un tema de control de tú, mira a ti lo que te pasa por manifestarte, no solamente te vamos a encarcelar o a multar, sino te vamos a violar, ¿no? Que tiene un símbolo del espacio, el machismo. De que no podemos estar en el espacio público, sino pertenecemos al privado únicamente, y cuando estamos en el espacio público, pues nos va peor, ¿no? En ese sentido, digo, no es un concurso de ver quién le va peor, claro que no me atrevería a decirlo, pero sí, en el tema de las mujeres está esta violencia que por eso enfatizamos. Cuando eres mujer, a ti te violan, ¿no? Hay un tema del cuerpo de la mujer, del sometimiento de las mujeres por el hecho de ser mujer, ¿no? Y esto es muy importante. Y bueno, el tema de las sentencias de la Corte Interamericana, sabemos que ahí están, pero la realidad es que no se cumplen, no han sido. Si fuese así, desde Campo Algodonero hubiera quedado ahí, pero desgraciadamente nos enfrentamos a estos aparatos institucionales heteropatriarcales donde evidentemente no hay voluntad, como dijo, insisto, presidenta de la Corte, Elizabeth Odio Benito, no hay voluntad política, no hay voluntad de querer erradicar el problema. Y magistrada, bueno, pues muy interesante el caso. Sabemos que nos va a comentar otro también. No sé si quiera aportarnos conclusiones relevantes de este caso tan doloroso, pero tan importante porque, como le digo, tiene que servir de precedente, y yo sí lo digo de manera muy seria y muy atenta y respetuosa para los y las operadoras de justicia, jueces, juezas, magistrados y magistradas. Por favor, lean el caso, lean la sentencia dictada en la ponencia de la magistrada Celia Marín Sasaki para comprender un poco de lo que estamos hablando y de la relevancia, y de que esta mujer, que además de ser víctima de una violación, de un secuestro, y estas personas que trabajan en estos hoteles, que saben perfectamente que llevan a niñas, a mujeres secuestradas para violarlas y a veces matarlas. También hay todo un aparato, ¿no?, de complicidades muy indignante y muy doloroso, en los que cualquiera de nosotras podemos ser víctimas. Recuerden eso, cualquiera de nosotras, nuestras amigas, nuestras mamás, nuestras hijas, nuestras primas, las vecinas, quienes ves tú en la calle como mujer, cualquiera podemos ser víctima de un suceso así. Y no hay que olvidar eso. Y no sé, magistrada, si usted tiene algún comentario final de este caso, conclusiones, ¿qué nos puede aportar de su muy importante sentencia? Bueno, pues en principio se hizo justicia. Se aplicó la perspectiva de género. Y la determinación del juez de distrito en aquel momento que dijo que no se debió haber aplicado, pues creo que ese criterio ha ido evolucionando y quedándose totalmente al margen, porque ahora los tribunales federales, los tribunales colegiados, también los juzgados de distrito, cuando ven este tipo de asuntos y no hay tema de perspectiva de género,
te reponen el procedimiento para que lo analices con perspectiva de género. Eso es muy importante, que ha habido ha habido evolución en estos temas. También tenemos la doctrina, porque todo esto tiene que ver. También tenemos la doctrina nacional del feminicidio, la doctrina nacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del feminicidio, donde trata todos los temas de violencia. Claro, el feminicidio es la violencia extrema, pero hay mucha violencia previa que no se atiende, que no se detecta, que no se percibe. Pero si nosotros aplicamos la perspectiva de género, ahí la vamos a ir detectando, ahí la vamos a ir notando. Insisto, la perspectiva de género no es un sesgo o una metodología que beneficie a las mujeres, solamente que las mujeres son las más violentadas en este país y es donde más se tendría que estar aplicando simplemente por la estadística que tenemos de tanta violencia hacia las mujeres y violencia de diversas formas, violencia sexual, la violencia feminicida, la violencia docente, la violencia política, ¿cómo la estamos viviendo ahorita? La violencia institucional, la violencia laboral, esa violencia que es bloquear a las mujeres, no permitirles aparecer, confinarlas a espacios privados, a todo esto, todo eso es violencia. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en España con lo del fútbol, con la niña esta futbolista? ¿Qué es lo que estamos viendo? Una manifestación del archimegapatriarcado y además en una justificación Imperdonable. imperdonable, perfectamente machista y aparte le aplauden, ¿no? Además, que está, aunque pensábamos, mi punto también aquí, qué bueno que toca el tema, magistrada, porque el tema aquí de ese caso tan importante es una campeona mundial de fútbol, ¿sí? ¿Cómo se le da ese trato de violencia sexual, en este caso? Objeto sexual. Absolutamente violencia sexual. Demeritando, como minorizando el poder de ella como deportista mundial, ¿no? Campeona mundial. Este demeritarla, dándole este beso forzado, digo, para quienes no conocen el caso, es que el presidente del equipo, bueno, de España, cuando ganan España el Mundial de Fútbol, bueno, la campeona, al momento de darle el premio, etcétera, el reconocimiento, le da un beso en la boca forzado. Entonces, esto es bastante humillante y muy indignante, pero lo peor de todo es la defensa que el señor dice, que no le queda de otra más que disculparse, y ahora está causando una polémica porque dice que los hombres siempre los agredimos, las mujeres, y que son los pseudofeminismos, estos que ya, como que en pocas palabras, es una exagerada la futbolista en molestarse porque la haya besado a fuerza, ¿no? Qué barbaridad. No, ahora resulta que tema, le va a tener que ofrecer disculpas ella a él, ¿no? sí, volvemos al tema de cosificar a las mujeres, el cuerpo de las mujeres, a hipersexualizarlo, a hacerla menos en esa asimetría de poder, ese macho que viene a imponerle el beso. Así como le impuso el beso, luego también le impone la cópula, ¿no? Y entonces, es que fue consentido. Yo nunca vi ni oí en esa imagen. Que ella diga que no fue consentido. Claro, el dicho de ella es fundamental. Y fue además evidente para quienes vimos el video, ¿no? Que es terrible. Claro, además un argumento totalmente patriarcal. Eso no fue una disculpa, ¿eh? Eso no, fue no. reafirmar ese machismo y el imponer esa voluntad de él hacia ella por ser mujer. Yo nunca he visto en el fútbol cuando ganan el mundial y que cuando ganan todos se anden besando en la boca a los hombres. A Yo fuerza, además. no lo he visto, no lo he visto, ni tampoco he visto que las entrenadoras o las promotoras les den besos a los hombres en la boca cuando ganan en el fútbol. No lo he visto nunca. Pero y bueno. también aquí, claro, y el símbolo de que es una campeona del mundo, ella, y que es como querer
minorizar el poder que ella adquirió siendo la campeona del mundo, bueno, la capitana del equipo, etcétera, la importancia que tiene ella en el ámbito del fútbol femenil, en este caso de España que ganó el mundial, pero el tema de podrás ser la campeona del mundo, pero yo te beso cuando quiero, te hago lo que quiero, Claro. seas quien seas, ¿me explico? También el símbolo que hay detrás es bastante agresivo y violento y me parece a mí que el tema no debe quedar ahí, debe haber alguna consecuencia importante y por eso este señor se está defendiendo de manera jalando a todas las corrientes más machistas del país de España, en este caso, para decir que prácticamente él es una víctima de los pseudofeminismos que llamó y que las mujeres somos unas exageradas y casi antes te hice el favor de besarte, ¿no? Porque yo soy un hombre tan poderoso que mira, hasta te besé, ¿no? O sea, vaya, que ni siquiera le importa a este señor el reflexionar la conducta de ninguna forma. Al contrario, se está poniendo más agresivo y más tensa el problema, ¿eh? Yo creo que ahí no había más discusión más que un cese fulminante. Y ya, que diga lo que quiera y demás. Pero eso era un cese fulminante porque esa violencia la vimos todos, la percibimos todos, no estaba en duda. Ahí nada de que era de oculta realización. La llevó a cabo a la vista de todo el mundo. Y si no se toman medidas drásticas, todo el mundo está entrando en una complicidad con Absolutamente. ese sujeto que siga ahí agrediendo mujeres. Y además, si esta conducta, este señor la cometió en público en un acto tan importante y masivo como fue la premiación a las campeonas del mundo de la selección española de fútbol, ¿qué no hará cuando nadie lo ve con otras mujeres? Yo me pregunto nada más, ¿no? Si esto fue tan público y evidente, ¿qué no hará con otro tipo de mujeres o niñas cuando ejerciendo su poder, para él es normal esta conducta que prácticamente está dando a entender que no es nada, ¿no? Que ni exageremos. Sí, pero además él dice que la besa como si fuera su hija, así como besa a sus hijos. Dios Válgame, qué santo, barbaridad, Dios santo, ¿no? ¿no? Sí, Entonces, sí, 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 sí. ahí cada vez que habla, él sale a flote, aflora esa personalidad machista, patriarcal y además totalmente indiferente a lo que es el derecho de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres. Todo su discurso es cosificar a las mujeres. Y además también, ya con esto, viene a quitarle, digo, no, eso no deja de tener, esperemos que esto no deje de tener impacto positivo en las mujeres futbolistas de todo el mundo, pero también deja un mal sabor de boca porque les quita un poco de los reflectores a las futbolistas para imponerse él como macho y ahora él es el que sale en la prensa, cuando quienes tendríamos que estar conociendo es a la selección de España, que son las campeonas del mundo y qué bueno, ¿no? En vez de, o sea, es como quererlas poner a un ladito y él subirse en el foro y mostrarse él y ser él el famoso ahorita, cuando las que tendrían que estar en los reflectores son las campeonas del mundo, ¿no? Entonces también aquí hay un símbolo de quítate tú, que aquí yo soy el importante, ¿no? Entonces, todos los contextos, si analizamos el caso, evidencian que en el mundo, en este caso en España, pues sigue el machismo descarado y la violencia en contra de las mujeres es bastante evidente en las personas que tienen los puestos de poder. Y bueno, que esperemos que este caso pues tenga un resultado ejemplar para demostrar que realmente ha habido un avance en los derechos de las mujeres, porque de no ser así, va a mandar un muy mal mensaje de manera mundial. Claro, y si te fijas en las escenas en donde supuestamente él está dando un discurso de disculpa, cuando termina, los aplausos vienen de los machos. Claro, sí, sí, sí. ¿Cómo? Bueno, después de esto tan feo y deberíamos de estar visibilizando
y festejando a las campeonas, pues resulta que estamos ahora atendiendo a un tema de violencia, pero tenemos que manifestarnos y qué bueno que se publicite y que se saque a la luz para que realmente se combata ese tipo de violencia, se elimine esa violencia hacia las mujeres. Así es, magistrada, y bueno, voy a leer muy brevemente unos comentarios que nos han hecho en el Facebook y también, pues bueno, para escuchar el siguiente caso que también es sumamente interesante, que como les dije, está en nuestra página del Facebook que estamos transmitiendo ahorita en vivo. Ahí pueden encontrar las sentencias que está comentando, bueno, esta primera sentencia que comentó la magistrada Celia Marín Sasaki, y ahora que nos va a comentar la siguiente, que también es muy interesante, también la encuentran en el Facebook. Y bueno, muy brevemente leo los comentarios. Miriam Georgian, una amiga sumamente querida, por cierto, de Buenos Aires, muy comprometida con estos temas, nos manda saludos desde Argentina y dice muy interesante, gracias. También un saludo para ti, mi muy querida amiga Miriam. Griselda Navarro Hernández, que por esto hago un paréntesis. Miriam es también quien me apoya muchísimo en las presentaciones de este taller en muchas ocasiones, entonces le tengo un cariño bastante especial. Griselda Navarro Hernández, hola, ¿podrían repetir nuevamente los síndromes que comentó la magistrada, como es el de Estocolmo? Gracias. Beca, también de nuestra querida Femu, dice, síndrome de Estocolmo, síndrome de indefensión adquirida. Bueno, me imagino que le contesta a la otra compañera que preguntó. Dice Luna Loumar, dice, además de besarla a la fuerza siendo una mujer con voz y foco internacional, ¿qué podemos esperar nosotras, las que no somos campeonas de fútbol, sin cámaras ni foco y somos anónimas en este sentido? También tiene mucha razón, magistrada. Y bueno, pues le cedo la palabra para sus comentarios y escuchar con muchísimo interés el siguiente. Bueno, miren, el siguiente asunto es una pareja, vienen por homicidio, en un principio venían por homicidio en razón del parentesco, porque esta pareja tienen una hijita de 1 año 4 meses, y después tienen a otro hijito, la señora tiene a otro hijito de 4 meses, un bebé de 4 meses. Pero resulta que cuando el bebé lloraba, todos ellos se desarrollan en un contexto de violencia. Cuando el bebé lloraba, el hombre, el marido, pues golpeaba al bebé y golpeaba a la señora porque no lograba que el niño dejara de llorar. Y así sucedía durante los 4 meses, pues desde que el bebé nació hasta los 4, de que nació hasta los 4 meses, que es cuando es privado de la vida. El día de los hechos, la señora narra que llega, el hombre estaba en la casa, el niño estaba llorando y que no lo podía callar ella, no lo podía controlar. Estas declaraciones a las que me voy a referir ahorita son las que rindió ante la Procuraduría, porque también es un asunto del sistema tradicional, ¿no? Y entonces, que ese día el niño estaba llorando, se levantó el hombre, le pegó a ella, le pegó al niño y le echó encima al niño diversas cobijas y almohadas. Y el niño dejó de llorar. Y así pasó toda la noche y hasta el otro día en la mañana, cuando le quitaron las cobijas al niño, pues resulta que el niño ya se había muerto. Entonces, lo que el hombre dice es que le dice a ella, vea allá atrás, viven en un terreno y entonces le dice, allá atrás lo vamos a enterrar. Y el hombre va a comprar una caja de zapatos, compra mezcla, material para hacer una mezcla, y ella pues ahí va, lo apoya y la llevan y la traen y entierran al niño en la parte de atrás del terreno, y luego el sujeto dice, pues tenemos que irnos unos días, desaparecernos unos días para que tu mamá y tu hermana no se percaten de nada y todo siga normal. Bueno, pasan esos días y luego cuando regresan, el sujeto le dice,
Bueno, pero tenemos que justificar que el niño ya no está, que el niño no existe, el de los 4 meses. Entonces le dice, pues vas a la fiscalía y denuncias y dices que te acaban de robar al niño. Y ella pues va efectivamente y ya le dice el hombre, y cuando salgas de la fiscalía, de que ya hagas la denuncia de que te robaron al niño, entonces me marcas por teléfono para ir por ti. Bueno, pues ella va a la fiscalía, denuncia que le acaban de arrebatar a su bebé unos sujetos de una camioneta negra. Y empieza la policía a buscar vía el C5 a través de las cámaras y todo esto, todo el contexto en el cual habla ella de que unos sujetos de una camioneta negra le arrebataron a su bebé. Empiezan a buscar, empieza la búsqueda, mientras a la señora la siguen entrevistando las dos policías de investigación, empiezan a entrevistar, a preguntar. Total que la señora empieza a caer en contradicciones y en contradicciones y finalmente pues a ellas les dice la verdad, ¿no? Las policías le dicen, bueno, pues ahora llámele al esposo, no le diga nada de esto, dígale que venga ahí al lugar en donde se quedaron de ver y ahí vamos a estar nosotros, ¿no? La señora le habla al marido, llega el marido y entonces ahí los detienen a los dos y los acusan de homicidio en razón del parentesco. Empiezan todas las diligencias, los consignan, se dicta la formal prisión por homicidio en razón del parentesco, se llega a sentencia por homicidio en razón del parentesco de los dos. Resulta que cuando apelan una de las sentencias llega a nuestra sala y como no quedaban muy claros, como no estaba claro cuál era el móvil que había causado la muerte del niño, y mucho se dice durante el proceso que la agresión era porque el sujeto sospechaba, o por lo menos ese era el pretexto que ponía para golpear al niño, que no era su hijo. Cuando llega a la sala, no me toca verlo a mí, lo ve otro de mis compañeros magistrados, y ordena una reposición de procedimiento para que se lleven a cabo todos los estudios de genética y poder saber exactamente si era hijo o no era hijo de este sujeto, porque de ahí se iba a desprender todas las motivaciones por las cuales lo privó de la vida, ¿no? Lo privaron de la vida, hasta ahí el hombre y la mujer. Bueno, total que se hacen los estudios de ADN, se regresa a juzgado, hacen los estudios de ADN y resulta que el niño occiso no era hijo del sujeto, del supuesto padre homicida. Ello trae como consecuencia una reclasificación del delito. Él queda por homicidio calificado y la mamá queda como homicidio en razón del parentesco porque el niño sí era hijo de ella. Bueno, pues dictan sentencia, se repone el procedimiento. Cuando regresa ya la nueva sentencia, en donde ya estaba integrado el estudio de genética, el muy conocido ADN, me toca a mí revisar la sentencia, aunque es una sentencia colegiada, bueno, me toca hacer el proyecto y someterlo a consideración de mis dos compañeros magistrados de la sala. Pero entonces empezamos a ver muchísimas incongruencias y muchos detalles totalmente sesgados. Y aquí entonces nadie había hecho referencia al tema de la perspectiva de género, ni en la etapa de investigación, ni en la etapa de juicio. Y es en ese momento, cuando lo empezamos a ver, es que notamos todos los sesgos que había. Y entonces resulta que cuando estamos analizando todo esto, vemos que la señora dice, notamos perfectamente esa simetría de poder
donde ella cumplía todas las órdenes que el hombre le daba. Y entonces nos damos cuenta que todo lo hace ella así con esa orden esa asimetría de poder. Este era el que organizaba y decía, tú haces esto, el otro, y si no te pego y te hago y demás. Ejercía toda esa violencia en contra de ella. Nos empezamos a percatar de eso. A ver, vamos a analizar con todo detalle cómo está este asunto, cómo está la participación de ella y cómo fueron todas esas actuaciones que se practicaron al momento de la investigación. Y al momento de la investigación nos encontramos con que la necropsia que se le practica al bebé habla de que murió por un traumatismo cráneoencefálico. Es decir, esto ya no corresponde a la declaración de él, principalmente de él y de ella, en el sentido de que le pusieron las almohadas encima y las cobijas y que el niño ya dejó de llorar. Y cuando se dieron cuenta a la mañana siguiente, el niño había muerto. El niño no murió de asfixia. El niño murió por un traumatismo cráneoencefálico. Entonces, empezamos a analizar todas estas incongruencias y las declaraciones de ella. Encontramos unos dictámenes, porque también es otro problema que tenemos, que los dictámenes nunca están hechos con perspectiva de género. Lo más machista que puede haber son los dictámenes periciales. Y cuando emiten un dictamen respecto del cuerpo del niño, dice el perito médico, el niño sí presentaba síndrome de niño maltratado. Y da una descripción y dice, debido al descuido de la madre, debido a que la madre no lo cuidó debidamente. Entonces, ese peritaje, pues también nos llamó mucho la atención, porque al perito lo único que le estaba pidiendo el Ministerio Público en aquel momento era que dictaminara si existía o no el síndrome de niño maltratado. Hasta ahí. ¿Quién lo causó y cómo lo causó? No le estaban preguntando. Y esa no era una decisión que él tenía que haber expresado. En ese dictamen vemos ese sesgo. Porque una cosa es que el niño tenga síndrome de niño maltratado y otra cosa es que diga que el síndrome de niño maltratado se lo causó la madre por no cuidarlo adecuadamente. Obviamente que si lo analizamos desde la perspectiva de género, ese peritaje era sesgado y perdió valor. Perdió valor en el momento en el que está emitiendo opiniones que no le corresponden. Pero fíjate que esa opinión, si tú no lo ves con esa perspectiva de género, esa opinión la toman para fincar la responsabilidad de ella en la comisión del delito, fíjate. Absolutamente, magistrada, y además, qué importante que toque este tema. Este tema es toral, porque cuando hablamos de sentencias con perspectiva de género, no solamente nos referimos ya a la conclusión del caso, sino a todo el proceso que se viene dando para llegar a esta conclusión, ¿sí? Si no tenemos las pruebas oportunas, idóneas, para poder dictar la sentencia, pues también tenemos mucha desventaja ya al momento de formar un veredicto. Y aquí las periciales, completamente estoy de acuerdo, hace falta mucho trabajo al respecto. El tema de las periciales con perspectiva de género, aquí en México estamos muy atrasadas en ese tema, y quienes logran dar a veces una opinión así, es muy caro también. Entonces, yo creo que qué bueno que pone usted ahorita este punto que es toral, porque recordemos que, bueno, para quienes no son abogados o abogadas, la prueba pericial es de la expertise, es alguien que sepa mucho de determinado tema concreto, tiene derecho a emitir un dictamen, puede darlo una parte, la contraparte, o puede haber un tercero para llegar a mayores conclusiones o mejores conclusiones, pero si estos peritos no tienen perspectiva de género, imagínense ustedes
cómo pueden influir en el dictado de una sentencia al momento final. Y qué bueno, magistrada, que toca el tema, porque seguramente después nos podrá abordar en algún otro momento sobre el tema de las pruebas en el proceso penal y cómo son relevantes que quienes las aportan, en este caso de los peritos, tengan la perspectiva de género y cómo esperemos que poco a poco las generaciones vayan cambiando y el requisito de la perspectiva de género para los peritos en estos casos sea exigible y sea algo importante. Gracias. Sí, claro. Mira, el peritaje obviamente que es aquello que la opinión de un experto que le va a dar luz al juez, al juzgador o a la juzgadora en un tema especializado. Si nos quedamos a nivel de las declaraciones, en este caso, pues todo mundo piensa, pues el niño se asfixió con lo que están diciendo, que lo golpeó, que el niño lloraba y le puso las cobijas encima, y al otro ya dejó de llorar y al otro día amanece muerto. ¿Qué te imaginas? Pues que se murió de asfixia, ¿no? Pues resulta que no, porque cuando hacen los peritos médicos forenses la necropsia, resulta que la causa de la muerte no era asfixia, era un traumatismo cráneoencefálico. Entonces, cuando la señora declara, ella dice que cuando el niño estaba llorando, el sujeto la golpeó, la aventó, se cayó ella y perdió el conocimiento un rato, y que cuando ella ya volvió a tomar el conocimiento, el niño ya no lloraba, y ya fue cuando le pusieron las cobijas y demás. Yo creo que lo que sucedió fue que en ese golpeteo entre que golpeó la golpeó a ella, también golpeó al niño. Porque haz de cuenta que el dictamen decía que había sido azotado contra una superficie dura, o lo estrelló en el piso o lo estrelló contra una pared. De ahí venía ese traumatismo cráneoencefálico. Entonces, en esta dinámica, hasta donde vamos, ¿la mujer tenía participación en la comisión de ese delito? Pues claro que no. Y no obstante que en la averiguación previa, el sujeto, hay un momento en que dice que él es el responsable, que ella no, nadie lo tomó en cuenta. Y así se fue y se fue y se fue toda la investigación, todo el proceso. Y luego, bueno, pues viene ya todo el material probatorio, vienen todos los dictámenes, las inspecciones, efectivamente, si existía, dónde enterraron el cuerpo, cómo lo sacaron, toda esta parte. Y luego empiezo yo a analizar esto desde esa perspectiva. A ver, esta investigación y este proceso es absolutamente sesgado. Y lo que se estaba sancionando ahí era la conducta sexual de la mujer, porque el hijo no era del marido. Y el marido tenía todo el motivo para matar al hijo, que no era su hijo. O sea, no era su hijo, que surge una reclasificación en el proceso. Teníamos nosotros ya todos los elementos y aplicando perspectiva de género que iban a beneficiarle a ella de toda esta acusación al hacer un análisis muy minucioso, pero teníamos un problema, que venían los dos en la misma causa. Y entonces decimos, yo estaba en la disyuntiva, bueno, por un lado yo ya tengo todos los elementos para absolver a esta señora. Y por el otro lado, el proceso del hombre tenía algunas deficiencias, algunas violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento. ¿A qué me iba a encontrar yo? ¿A qué me iba a enfrentar yo? Tenía que dividir la causa. Y entonces tenemos otro tema ahí de formalidades esenciales del procedimiento, que es la contención de la causa. ¿Pero qué implicaba? Que yo, detectando todas estas cuestiones, ordenara la reposición del procedimiento y dejándola a ella presa. Pues no. Yo apliqué
acciones afirmativas, apliqué debida diligencia y dividí la causa. Resolví por ella y resolví por él. Por él, como había violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento, ordenamos la reposición, pero por lo que hace a ella, la absolví. Los compañeros que integran mi sala estuvieron de acuerdo. Había un sesgo hacia ella. Toda esa perspectiva de género se aplicó porque había asimetrías de poder. El abuso excesivo del hombre en contra de la mujer y del niño. La falta de pruebas para determinar qué era lo que hacía. Por eso hay un apartado ahí en la jurisprudencia de la Corte, en el sentido de que el juzgador puede ordenar pruebas para aclarar, para mejorar todo el escenario probatorio que tenemos. Pues por eso se ordenó que se repusiera y supiéramos exactamente con base en esa prueba de ADN qué era lo que pasaba, cuáles eran esas motivaciones. Porque un padre no mata a un hijo nomás porque sí. Aquí el motivo era que no era su hijo y en el fondo de todo esto, la conducta sexual de la madre. Esas eran las motivaciones para privarlo de la vida. Y esta parte donde él dice que ella no lo mató, nadie la tomó en cuenta. Todo el mundo dio por hecho, pues es que afloraron los estereotipos, pues es que era la madre, no lo cuidó bien, imagínate la conducta sexual de ella siendo pareja de este señor, va y tiene hijo con otro sujeto, todo ese estereotipo que hay, pues afloraron. La señora duró en la cárcel 6 años y dejó a su hijita, a la otra hijita la dejó de 1 año 4 meses, de 1 año 6 meses. Entonces, pues por supuesto que yo absolví a esta señora cuando vi toda esa simetría de poder, cuando vi que esta señora era víctima de este sujeto. Él le decía así, ve, haz esto, haz el otro, ve al Ministerio Público, di tal cual se lo dijo él, así lo hacía. No tenía una voluntad clara, no podía enfrentarse a este sujeto. Qué interesantísimo caso que me recuerda mucho uno que ya hemos abordado en este taller, que es el caso de Elvira Luz Cruz, que le llamaron en su momento la fiera de la Jusco, que ya de los 80s fue el caso, donde ella en una situación de verdaderamente extrema pobreza, el caso nunca quedó aclarado si ella realmente mató a sus hijos o fue el esposo el que los mató, de hecho. En la prensa, en todos los medios y todo eso, se dijo que ella había matado a sus hijos y luego se quiso suicidar. Pero cuando se quiso suicidar, llegaron los vecinos, la querían incluso linchar, y ella especifica que no se acordaba de nada, que la había golpeado el esposo porque el esposo la golpeaba sistemáticamente todo el tiempo, también a sus hijos, también les pegaba a los niños, y el tema es que, bueno, se hizo una película por Felipe Casals y otros documentales sobre el caso, que fue muy, muy fuerte, pero la realidad es que nunca se supo. Ella, me parece que en la realidad, ella ya salió de la cárcel, cumplió una condena de más de 20 años, me parece. Estudió inglés o algo así en la cárcel, y ella salió, pero fue por la defensa que tuvo respecto a estos temas. Fueron de los primeros casos que implementaron, vamos a llamarlo una perspectiva de género en los 80s, aquí en México, y cómo realmente nunca supimos qué sucedió. O sea, la realidad era que ella fue una mujer severamente maltratada por el esposo. La realidad era que los niños también eran sistemáticamente golpeados por el esposo y que hasta el momento jamás, de hecho ya por eso salió de la cárcel, digo, después de 20 años, terrible también, pero nunca salió como condena de que ella ya ha matado a los niños, ¿sabes? O sea, es como muy similar esto que que ahorita usted nos cuenta, magistrada, en este caso, ¿no? Aquí
hay muchos elementos que si no hay una debida valoración de pruebas, un análisis del perfil de cada uno de los padres, bueno, el padre y de la madre, las circunstancias, todo esto, y sobre todo el sesgo, ¿no? De aquí, por ejemplo, en el caso de Elvira, eh, pues es esta cuestión donde se le condenaba mediáticamente porque como una mamá va a permitir que le peguen a sus hijos y va a permitir, o sea, todo el sesgo de la sociedad era en contra de ella, no del agresor, que era un violento terrible, borracho, etcétera, pero era todo en contra de ella por el hecho de ser una mala madre, ¿no? Entonces, aquí también tiene eso y también esta cuestión de que prácticamente las autoridades, en el caso que usted nos comenta, es justificar que como el hijo no era de él, prácticamente, ¿no? Pues cómo no se iba a enojar si ni siquiera es de él, ¿no? O sea, como dando estos, que les llamamos, estas complicidades masculinas, ¿no? Muchas veces que se dan para protegerse entre ellos mismos cuando dicen, bueno, es que si no era tu hijo, pues también, ¿no? ¿Cómo no te ibas a enojar de que el niño chillara tanto? Si ni es tuyo, además, ¿no? Todos estos estereotipos tan terribles en estas masculinidades machistas, ¿no? Sí, claro. Además, también en este asunto, pues nunca se visibilizaron a las víctimas indirectas, que era la otra niñita, la pequeñita de 1 año, 6 meses, creo, 1 año, 4 meses, que la señora dejó por cuando la metieron a la cárcel. Esa pequeñita, pues, vivió 6 años de su vida alejada de su madre. Y toda esta problemática no la visibilizamos porque está verdaderamente generalizada, esa violencia que está muy encubierta. Y a pesar de que pues tenemos instrumentos y mucha normatividad, tenemos instrumentos de carácter jurídico como es el control difuso, como son las acciones afirmativas, toda esta serie de herramientas que tenemos para aplicar en estos casos, pues generalmente no se aplican. No se aplican y bueno, pues cuando las mujeres ingresan a la cárcel por este tipo de hechos, pues las olvida toda la gente, ¿no? Nadie las visita, nadie las ve, caen en el olvido, sus niños, los niños que dejan fuera o las niñas. Aquí, por ejemplo, en el caso de esta muchacha, creo que quien se hizo cargo de la niña, de la chiquita de la año 6 meses, fue la mamá de ella. El sujeto era de nacionalidad hondureña. Y bueno, pues un sujeto sumamente violento, un sujeto totalmente patriarcal, un sujeto que toda la relación que ella narra, pues fue una relación de mucha violencia. Pero en estos casos no tenemos peritajes, fíjate, nos hacen falta esos peritajes de cuáles son esos contextos de Totalmente. violencia en donde se dan las cosas, porque pues el contexto en donde se dan las situaciones es muy importante. Y más en este tipo de asuntos, es muy importante cuál era ese contexto en el que vivían. Esta mujer vivía en un contexto de violencia, de sometimiento, Claro, sí. en un contexto que no le permitía salir de ese círculo vicioso, ¿no? Y además, pues ahí te digo, también estaban las víctimas indirectas, porque pues el niño ya sufría violencia desde que nació, él sufría violencia hasta llegar a la conclusión muerte. Entonces, todo este tipo de cuestiones tenemos que visibilizarlas porque están estrechamente vinculadas con la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. El tema del sistema de justicia en contra de las mujeres no termina con aplicar la perspectiva de género, no termina ahí.
empieza, empieza. Y además, también nos falta preparar personal en investigación, personal judicial en estos temas, que realmente sea un análisis profundo de qué es lo que está pasando. ¿Por qué tenemos que esperarnos a que pasen años, vayan al amparo, se vaya hasta el colegiado o bien se vaya hasta la Suprema Corte de Justicia para que entonces se reponga y se diga, bueno, pues es que tú debiste haber analizado esto bajo la perspectiva de género? Pues no, yo creo que no debe ser así. Aunque así sea, no debe ser así porque los juzgadores y las juzgadoras tenemos la obligación constitucional y convencional de aplicar la perspectiva de género. No es algo si quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Tenemos la obligación de hacerlo, de aplicarla. Yo considero que no debe llegar ninguna juzgadora, ningún juzgador a ocupar un cargo así si no maneja correctamente la perspectiva de género. Y no nomás en el tema teórico, en el tema práctico, porque Claro. en práctica es cuando demuestras esa expertise que tú ya adquiriste. Y además, a mí me parece que la función de ustedes como juzgadores, jueces, juezas, magistrados, magistradas en este país es reforzada en tema de derechos humanos. ¿Por qué? Porque dada la situación que desgraciadamente estamos viviendo ya de unos años hacia acá, no tiene que ver con un sexenio exclusivamente, sino el nivel de violencia, sobre todo que hemos trabajado, personas como usted, de hace muchos años que hemos denunciado estos temas de violencia en contra de las mujeres y las niñas, que es sistemática, que tiene un aspecto incluso cultural, desgraciadamente. Todo esto que siempre hemos manifestado, el tema de la responsabilidad que tenemos quienes trabajamos en esta muy bonita labor del Poder Judicial, ya sea local o federal, nos obliga no aplicar la perspectiva de género porque sea un deber, sino para comprender por qué es importante erradicar estas violencias, por qué no podemos seguir permitiendo que primero era muy enfatizada en el estado de Chihuahua, del norte del país, ahora ya está en todo el país y va a seguir incrementándose. Mientras no exista sensibilidad de las personas que ejercen el poder en las instituciones, que toman decisiones importantes, como son los jueces, juezas, magistrados y magistradas, pues vamos a seguir en el mismo agujero y la verdad es que es en perjuicio de todas las personas que habitamos en este país. Es decir, no es una cuestión simple, no es una cuestión de capricho de las feministas, porque una vez no teníamos nada que hacer y dijimos, bueno, vamos a molestar a los jueces y jueces, ¿no? Sino es algo bastante serio y el tema de la perspectiva de género en estos casos, y qué bueno que también usted lo enfatizó, no es exclusivo de las mujeres, como a veces equivocadamente se piensa. Lo que sucede, como usted bien indicó, es que en porcentaje es más alto en contra de las mujeres y las niñas. Eso es lo que sucede, pero no excluye a los demás grupos y a la diversidad y a todo a quienes formamos parte de esta sociedad, ¿no? Y habrá que ver cada caso concreto, por supuesto, pero este caso me parece muy importante y lo que nos puede ayudar a reflexionar es urge que haya más preparación de personas especialistas, criminólogos, criminólogas, peritos en todas las materias que van a participar en algún juicio. Yo creo que debe ser un requisito que tengan perspectiva de género. Y esto creo que queda como un punto bastante importante porque una pericial, pensemos, y lo hemos hablado también aquí en este taller, la pericial en materia de psicología, por ejemplo, ¿no? Cuando hay abuso sexual, cuando hay violencia sexual, como si el perito no tiene perspectiva de género, va a dar un dictamen psicológico de la víctima que fue violada, ¿no? Prácticamente nos va a arrojar al estereotipo de que puso todas las condiciones para sufrir esta agresión, como suele pasar. Entonces, creo yo que este caso nos va a servir mucho, magistrada, para reflexionar
que no solo estamos hablando de la sentencia, sino de todas las etapas procesales que tienen que darse para arribar a una sentencia que realmente sea positiva y verdaderamente reconozca los derechos violados de las víctimas principalmente, ¿no? Y bueno, no sé, magistrada, por la hora, si quiere darnos un comentario, una conclusión de su muy interesante participación del día de hoy, su importante conferencia y opinión de sus casos tan interesantes. Bueno, mira, yo quisiera concluir con esta aclaración que siempre pongo este ejemplo. El tema de la perspectiva de género no solamente beneficia a las mujeres, porque también tenemos que a los hombres en algunas ocasiones son discriminados. Y siempre pongo el ejemplo de la ley del Seguro Social en el tema de las guarderías. Y en esa ley se establecía, todas las mujeres, todas, tienen derecho al servicio de guarderías, todas, coma, los hombres, solamente los que estén casados, los que sean viudos, divorciados o que tengan la guardia y custodia de sus menores hijos o hijas. Entonces, esta norma, pues no era una norma neutral, sino que era una norma que discriminaba a los hombres. Por eso, en mayo del 2018, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza este tema, se percata al aplicar la perspectiva de género que quienes estaban siendo discriminados, pues eran los hombres. Y esa discriminación trascendía hacia sus hijas e hijos. Ese es un clásico ejemplo de que la perspectiva de género no es exclusivamente para tratar el tema de las mujeres, es para tratar a aquellas personas o grupos que se encuentran en asimetrías de poder, es decir, en un nivel de desigualdad, que esa desigualdad, por supuesto, que genera discriminación. Absolutamente. Otro ejemplo muy interesante, similar al que usted comenta, es el tema de la pensión por viudez, ¿no? Claro. Que antes solo era para mujeres la pensión por viudez y ahora, si tú tienes a tu cónyuge, tu compañero, etcétera, compañera, en fin, incluso en tema de personas, parejas del mismo sexo, pues también tienen derecho a gozar de la pensión de viudez si su pareja fallece, ¿no? Claro. No es exclusiva de las mujeres tampoco. Creo que Porque ahí podemos aplicas la perspectiva de género Claro. también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues pues yo con esto concluyo. Les agradezco muchísimo esta invitación y espero que sea de utilidad. Las sentencias están en sus versiones públicas, ya pueden ser consultadas también y pues sigo a sus órdenes. Magistrada, muchísimas gracias por su participación. De veras, estamos muy contentas en el Museo de la Mujer, en la Federación Mexicana de Universitarias, FEMU. Y bueno, le agradezco bastante su presencia este día.